El engaño de la transubstanciación. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la transubstanciación? Muchos se preguntarán qué es la transubstanciación. Para comenzar este breve estudio bíblico, la doctrina de la transubstanciación es una enseñanza de la Iglesia Católica Romana incluida en su catecismo y que el Concilio de Trento declaró en la sección 1376, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Y este Santo Concilio lo declara nuevamente ahora, que por la consagración del pan y el vino se efectúa un cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. A este cambio la Santa Iglesia Católica Romana le ha llamado apropiadamente la transubstanciación. Básicamente la Iglesia Católica Romana enseña que una vez que un sacerdote ordenado bendice el pan en la cena del Señor, o Eucaristía como ellos la llaman, este es transformado en la misma carne de Jesucristo, aunque retiene su apariencia, olor y sabor de pan. Y cuando Él bendice el vino, este es transformado en la misma sangre de Jesucristo, aunque retiene la apariencia, olor y sabor del vino. ¿Es bíblico este concepto de la Iglesia Católica Romana? Esta institución religiosa utiliza varios versículos bíblicos de forma literal y los tergiversa completamente para promover su doctrina de la transubstanciación. Por ejemplo, Juan capítulo 6 versículos del 32 al 58, Mateo capítulo 26 versículo 26, Lucas capítulo 22 versículos del 17 al 23 y Primera de Corintios capítulo 11 versículos 24 y 25. Juan capítulo 6 versículos del 32 al 58 parece ser la cita bíblica que los católicos romanos utilizan para justificar su doctrina errónea. Analicemos esta cita de Juan desde el versículo 53 al 57 que dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Como podemos observar, los católicos romanos utilizan esta cita bíblica para justificar su doctrina de la transubstanciación con el propósito de hacerle creer a sus seguidores que tal doctrina es bíblica, cuando en realidad el mismo Señor Jesucristo nunca la enseñó, ni sus discípulos. Además, ellos malinterpretan el versículo 58 de Juan capítulo 6 que declara: Jesucristo, es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Obviamente, este versículo que ellos malinterpretan es la clave para entender el resto de Juan capítulo 6, versículos del 32 al 57. Entendamos que los católicos romanos no solo interpretan el versículo literalmente, sino que erróneamente llaman la cena del Señor Eucaristía. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Jesucristo explicó en Juan capítulo 6 versículo 63 explícitamente que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo no estaba instituyendo la Eucaristía con esas palabras. Seguramente ninguno de los judíos que escucharon a Jesucristo hablar estas palabras asumió que él estuviera hablando de la transubstanciación, que varios siglos después sería llevada a cabo por un sacerdote católico. Indudablemente la Iglesia Católica Romana y los judíos del tiempo del Maestro tienen algo en común, que han cometido el error de interpretar las palabras del Maestro de forma literal. Los católicos romanos aún enseñan que hay que comer y beber a Jesucristo físicamente por medio del proceso de la transubstanciación que ni la Biblia misma respalda.
En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesucristo establece específicamente que sus palabras son el espíritu que da vida y que la carne para nada aprovecha. Él utilizó el concepto del comer y el beber para ilustrar una verdad espiritual. Consumir comida y bebida en forma física mantienen nuestros cuerpos físicos saludables y bien nutridos. Igualmente, nuestra alma y también nuestro espíritu son nutridos espiritualmente por medio de la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Comer su carne y beber su sangre es un simbolismo representativo de haberle recibido en nuestras vidas. Además, comer su carne y beber su sangre literalmente constituirían canibalismo, lo cual la Biblia condena. Él mismo explicó en Juan capítulo 6, versículo 63, que la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿para qué comer su carne y beber su sangre si no aprovecharán? Jesucristo quiere que sí comamos y bebamos de Él, pero de forma espiritual, nutriéndonos por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, según Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pues no solo de pan vivirá el hombre, afirma Mateo capítulo 4, versículo 4. Literalmente, el Señor quería que las gentes creyeran en Él y en el sacrificio que iba a realizar en la cruz. Simplemente ilustró la necesidad de venir a Él y creer en Él por medio de un simbolismo que ellos entendieran como el comer y el beber. Cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, «Yo soy el pan de vida», estaba hablando desde una perspectiva espiritual y no física. Luego, en Juan capítulo 6, versículo 49, declaró, «Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron». Aquellas gentes habían recibido maná que les era necesario comerlo instantáneamente porque era perecedero y era para saciar el hambre corporal. Juan capítulo 6 versículo 35 habla del pan de vida que representa a Jesucristo, el verdadero maná del cielo. El pan representa sabiduría en la Biblia, según Proverbios capítulo 9 versículo 5. En Mateo capítulo 4 versículo 4, Jesucristo le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este versículo, pan representa comida para el cuerpo físico y palabra representa comida espiritual para el espíritu. Las Sagradas Escrituras declaran que la Cena del Señor es una ordenanza que el Señor nos dejó para hacer en memoria de Él, por el sacrificio que luego haría en la cruz en el Gólgota por la humanidad, según Lucas capítulo 22 versículo 19, y en ningún momento declaró que nosotros consumiríamos su carne y sangre literalmente. Según la Iglesia Católica Romana, cualquier cristiano que niegue la doctrina de la Eucaristía pudiera acarrear una maldición permanente sobre sí mismo o misma, según la sección 12 del Canon 1 del Catecismo. Si alguno negare que el sacramento de la Sagrada Eucaristía contiene la sustancia verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero, pero dice que Él está en ello solo como en una señal o figura o fuerza, sea anatema. Obviamente la Iglesia Católica Romana no conoce bien la Biblia y se ha inventado sin número de mentiras a través de su existencia para confundir y engañar a sus seguidores. Ninguno de los evangelios menciona la Eucaristía como ordenanza instituida por el Señor Jesucristo, y Él nunca dijo que comeríamos y beberíamos su cuerpo en forma literal. Eso es una mentira del diablo y de la Iglesia Católica Romana. Él sí instituyó la Cena del Señor para los verdaderos cristianos que obedecen la palabra de Dios, para que les recordemos cada vez que la comamos y la bebamos dignamente. Todo verdadero cristiano come y bebe al Señor Jesucristo cuando obedece su palabra. El concepto absurdo de la transubstanciación es antibíblico. Los apóstoles no lo enseñaron y ellos fueron los líderes que Jesucristo dejó cuando Él ascendió al cielo. La Iglesia Católica Romana inventó el concepto para engañar y controlar a sus súbditos y a sus seguidores. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 enseña, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Iglesia Católica Romana no consigue entender los conceptos bíblicos establecidos por Dios porque ellos tienen una mente carnal, porque insisten en interpretar la Biblia de forma literal, porque ellos no tienen la sabiduría del Espíritu Santo y lo carnal no puede discernir lo espiritual. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.